Vamos a hablar de DM2 y el rol que nosotros tenemos en el cumplimiento de la Gran Comisión. Y esto es solo para su información, diría. El DM2 es una organización creada para el beneficio de las iglesias locales. Ya que el evangelismo mundial por derecho le pertenece a la iglesia, el DM2 existe para ayudar a la iglesia a que cumpla la Gran Comisión. Nosotros existimos para tratar de ayudar a la iglesia en su tarea, porque la tarea no pertenece a DM2 o a ninguna otra organización semejante. Solo pertenece a la iglesia. Las iglesias locales son los organismos que Cristo ha ordenado para predicar el evangelio, enseñar la sana doctrina y en última instancia hacer discípulos a través de quien Él desee. Entonces, está usando la iglesia. Esta es su elección. Esta es su voluntad, usar la iglesia, no organizaciones extraeclesiales o paraeclesiales. El DM2 busca establecer programas para ser discípulos, organizados a través de las iglesias locales, que se reproducen de forma dinámica. Estos organismos, hacedores de discípulos, integrados por miembros de las iglesias, constantemente hacen nuevos discípulos, quienes a su vez hacen más discípulos. Entonces estamos tratando de estimular a la iglesia a ser pues discípulos que hacen discípulos, de aprender a hacer su propia tarea, la tarea que Cristo dejó con la iglesia. Nos esforzamos por facilitar pastores y sus iglesias en Norteamérica para que puedan involucrarse de una manera viable tanto en casa como en el extranjero. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros somos una organización que existe en los Estados Unidos, en Norteamérica. Entonces, ahí estamos enfocados. Pero no estoy en decir esto diciendo que no estamos para ayudar a otros países. Claro que sí, aquí estamos. Pero nosotros queremos dar esta misma visión a las iglesias de acá, para que ustedes hagan lo mismo a su manera. A su manera. Y es importante ver esto, yo diría. Buscamos ayudar a pastores e iglesias en el extranjero a que se entrenen en sus países en la obra de ser hacedores de discípulos, con la esperanza de que ellos también alcancen a su mundo y más allá de su mundo. Deseamos ver estas iglesias trabajar juntas con el fin de llevar a cabo la obra de hacer discípulos hasta los confines de la tierra. Entonces, sabemos que no todas las iglesias pueden juntarse, pero yo diría que cuando van a ir a otros países, necesitarían un equipo formado informalmente, pero es difícil para una sola iglesia llevar a cabo misiones en el extranjero. Entonces, pero se puede hacer también por una sola iglesia. Trabajamos
en hacer discípulos para que eventualmente aún la gente más remota sea alcanzada con el Evangelio de Jesucristo a través de hacedores de discípulos bien entrenados. Se juntaron las palabras ahí, no sé qué pasó. ¿Tienes otro para cambiarlo? Bueno, tráemelo. Estamos en 6. Es que hay algunos errores que... Oh, que todos puedo copiar. Perfecto. Ok. Eh, 39 en adelante, ok. Ya. Oh, no sé por qué se ve eso. Gracias, hermano. Okay. Looks good to me. Looks good. Ok, a ver ahora. Ok, ya está mejor. Trabajamos en hacer discípulos para que eventualmente aún la gente más remota sea alcanzada con el Evangelio de Jesucristo a través de hacedores de discípulos bien entrenados. Es nuestra meta, nuestro deseo. El hacer hacedores de discípulos en el extranjero. Las últimas palabras de Jesucristo en la tierra fueron Hechos 1:8, hermano. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, deseamos cumplir la tarea que nos dio Jesucristo, que fue predicado sobre el poseer el Espíritu Santo. Cristo mandó a los apóstoles a testificar en Jerusalén y Judea. Jerusalén y Judea, piénsenlo un poco. La iglesia en aquel tiempo era casi hecha completamente de judíos, ¿verdad? Entonces era natural para ellos evangelizar a su gente, la gente de Jerusalén, la gente de Judea, de su país. Los discípulos se habían pasado la vida en la área rural de Judea con numerosos peregrinajes a Jerusalén. Conocían la cultura judía, así que la obra sería en un contexto familiar. Sería, por ejemplo, que ustedes evangelicen a toda Bolivia, ¿no? A su pueblo y a Bolivia. Eso es familiar, ¿verdad? Pero cuando pasan a Perú, o Argentina, o Uruguay, o otro país, están ya fuera de su contexto, ¿verdad? En este territorio familiar de Jerusalén y Judea, hicieron un buen trabajo al completar la gran comisión. Un poco empujados, ¿verdad? Por la persecución. Pero lo hicieron. Y era difícil para ellos tomar el próximo paso, ¿verdad? De Samaria. Y de los últimos confines, de los últimos de la tierra, pues. Jesús también les dijo que fueran testigos en Samaria y hasta lo último de la tierra. Llegaron a Samaria e incluso alcanzaron gran porciones de los confines de la tierra. En ese siglo hicieron bastante trabajo. Hoy por hoy, todos nosotros aún
trabajamos en alcanzar los confines de la tierra. Nosotros vivimos en lo que sería llamado uno de los confines de la tierra, porque este no es Jerusalén, ni Samaria, ni Judea. Es parte de ese gran cuadro de los confines de la tierra. A fin de que los apóstoles y la primera iglesia alcanzaron los confines de la tierra, requirió el trascender fronteras, dejando atrás lo familiar y trabajando para enseñar el mensaje en muchas situaciones diversas y desconocidas. Lo mismo es cierto para nosotros. Y Dios les está llamando a hacerlo, hermanos. De llevar las buenas nuevas a los confines de la tierra. No de enfocar solamente en su iglesia. Para hacerlo tendrán que enfocar en su iglesia. Porque sin una iglesia establecida, neotestamentaria, jamás van a poder lograr la meta de alcanzar a otros. Pero ahí tenemos siempre un cuadro con dos lados, pues, por decirlo así. La iglesia local, el lugar local donde vivimos y la misión que hacemos. Y está implícita esto en la Gran Comisión. El DM2 trabaja hacia la meta de ver en cada país posible un centro estratégico de líderes creyentes en el Evangelio, quienes Dios usará para discipular a otros, para que repitan el proceso hasta que su país entero sea alcanzado para Jesucristo. Y ¿no sería muy lindo esto? De que ustedes alcancen a Argentina y a Brasil y Perú, Argentina. Yo podría enfocar en otra parte. En lugar de estar pensando quién va a ir a Argentina, quién va a ir a X parte. Y espero que algún día nos encontramos por ahí en América Central, en algún país. Ustedes subiendo y nosotros bajando. Y esto no está fuera del cuadro, de las posibilidades. Dios puede utilizar a las iglesias de Bolivia para alcanzar al mundo. El DM2 no va a todo un país en particular haciendo hacedores de discípulos, sino que enseña a un grupo estratégico de hombres y mujeres fieles, desafiándolos para que vayan y hagan aún más hacedores de discípulos. Yo nunca podría ir y cubrir todo el país de Bolivia. Y si lo haría, si enfocaría solamente en Bolivia, que del resto del mundo. Sería mucho mejor que yo invierte tiempo y enseñanzas en gente criolla, gente del país, de Bolivia, bolivianos, que conocen a su país, conocen a su cultura, su gente, para que ellos hagan el trabajo, como son nativos de aquí, como saben la cultura, no tienen barreras políticas como nosotros tendríamos si nosotros estuviéramos aquí siempre. Creemos que la obra en cada región debe hacerse a través de la población local, usando sus propios recursos. Creemos esto. ¿Por qué? Porque cuando Cristo dio la gran comisión, no dijo que si eres de esta nacionalidad, id a ser discípulos en todas las naciones. Si eres americano, por ejemplo, si eres canadiense, simplemente dijo a sus discípulos a ir a ser discípulos. Por esto estamos convencidos de que puede surgir
de las iglesias bolivianas un fuerte programa o misión de discipulado que puede abarcar a todo el país. Y estamos aquí con esta visión. El DM2 no paga ni soporta el hacer discípulos. Esto se realiza por medio de las iglesias nacionales en las regiones donde ellos se entrenan. No estoy haciendo lo que algunos han dicho, que yo estoy pagando a cada pastor que viene acá $500 al mes. Ojalá. Si pudiera hacer eso, esto querría decir que yo soy rico y no lo soy. Y la gente inventa, ¿verdad? Inventa para descreditar el Evangelio. Dios le dio la gran comisión a cada iglesia en particular. Por lo tanto, cada congregación debe desempeñar su rol en el cumplimiento del mandato de Dios, usando los recursos que Él ha provisto. Amén. Amén. El hacer discípulos requiere fe, hermanos. Y Dios le dio la gran comisión a todas las iglesias, incluyendo aquellas que padecen escasez financiera. Es para todos, todas. El hacer discípulos no es solo para la iglesia norteamericana. Incluso, en realidad, la iglesia norteamericana no es una iglesia muy sana, en realidad. Hay muchas herejías que salen de los Estados Unidos. Las iglesias que se proponen a ir y hacer discípulos serán bendecidas por Dios, ya que se trata de su mandamiento y Él siempre provee por todo lo que Él ordena. Hacer discípulos en la práctica. El hacer discípulos en la práctica. ¿Cómo dice el refrán? Dale un hombre un pescado y comerá por un día. Enseña a un hombre a pescar y comerá por toda la vida, toda una vida. Entonces, es mejor enseñar a la gente a pescar que darle un pescado. Y esto es difícil para muchos entender. Los de India no lo entienden muy bien. Ellos simplemente querían el pescado. Dame el pescado. Y nosotros tratábamos de hacerles entender lo que en realidad era, lo que necesitaban en realidad era aprender a pescar. Y lo estaban captando, pero era algo muy nuevo para ellos. Esto también es cierto cuando viene a la iglesia de Jesucristo. Si hacemos todo el trabajo por la iglesia en lugar de enseñarles para que lo hagan ellas mismas, el hacer discípulos solo existirá por un día, hermanos, por un corto tiempo, por decirlo así. Es como comer una sola vez. Entonces estoy mirando aquí para ver hasta dónde voy. Y creo que ahí le toca al hermano Carlos. ¿No es cierto que ya robé 2 líneas suyas? ¿Cambiaste todo ya? Sí. Ok, listo. Ya está.
¿Hasta dónde voy? Carlos, hasta D. Solo la C. Cuando viene otra D grande, ahí va a parar. No es mucho. 2 páginas nomás. Bueno, hermanos, vamos a continuar entonces. Y vamos a hablar acerca del hacer discípulos en la práctica. Una cosa es en la teoría, otra cosa en la práctica, ¿verdad? Y las dos cosas en realidad tienen que compaginar para que nosotros podamos ser exitosos en esto de hacer discípulos, ¿verdad? Como dice el refrán, dale a un hombre un pescado y comerá por un día. Enseña a un hombre a pescar y comerá por toda una vida. Esto también es cierto cuando viene a la iglesia de Jesucristo. Si hacemos todo el trabajo por las iglesias, en lugar de enseñarles para que lo hagan ellas mismas, el hacer discípulos solo existirá por un día, ¿cierto? Y el objetivo es que dure por generaciones, ¿sí? Que aún nosotros pasando, la siguiente generación siga haciendo lo mismo, así como lo hicieron los discípulos. Si a cada iglesia no se le enseña que el hacer discípulo es su responsabilidad, incluyendo el hacerlo con su propio presupuesto y ofrenda, esa iglesia no durará en tal comunidad y finalmente desaparecerá. ¿Sí? Porque así es como Dios diseñó que la iglesia debe ser autónoma. La iglesia debe de soportarse a sí misma. Si enseñamos a las personas a ser indígenas, sanos en la doctrina y dependientes solo del Señor, el hacer discípulos continuará mucho después de que hayamos partido a la eternidad. Y eso es cierto, ese es el objetivo es pasar la información, es pasar el evangelio de generación en generación, tanto intelectualmente como en la práctica, ¿sí? Un hacedor de discípulo es más que personalmente ser un discípulo de Cristo. ¿Sí? Una persona creyendo en Cristo se convierte en un discípulo de Cristo. Pero un hacedor de discípulo es aquel que toma la cruz y lo sigue a Él. Es aquel que quiere esparcir la semilla, es aquel que quiere básicamente vivir la vida cristiana conforme a como Dios nos ha llamado. Es aquel que se mueve en la acción y comparte su vida con los demás, como lo habíamos visto con anterioridad, ¿verdad? Es aquel que no solamente quiere enseñar lo que sabe, sino también quiere enseñarlo con la vida, en la práctica. Un hacedor de discípulo es alguien que no solo se convierte en un discípulo, sino que a su vez hace otros discípulos. Tiene otras personas que ya ha discipulado y ellos mismos están discipulando a otros sucesivamente. Un hacedor de discípulo es una persona que se convierte en un aprendiz de su mentor y luego va y produce fruto. Es uno que aprende a partir de otro y a partir de lo que aprendió del otro, él mismo lo va a vivir y lo va a experimentar de la misma manera y así va a esparcir a la siguiente persona. Por eso tenemos que modelar el modelo de Jesús de hacer discípulos. Vemos cuando llamó a los primeros discípulos en Juan capítulo 1, ¿cierto? Y vamos ahí un momentico. Juan capítulo 1, por favor. San Juan capítulo 1. Versículo. Y lo vemos ahí, un momentico, vamos al versículo. San Juan capítulo 1, cuando el Señor llama a los primeros discípulos. San Juan capítulo 1, y nos habla del versículo, leámoslo desde el versículo 38, por favor, 38, y lo lees hasta el versículo 47, por favor. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron
donde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Como los profetas, Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Entonces vemos claramente como una cadena, y fueron unos llevando a otros. ¿A quién? Hacia Jesús. Vemos claramente en la primera parte, ahí en el versículo 38, vemos que Juan el Bautista se encargó de prepararlos a ellos, a señalar quién es el Mesías, y después que entonces ellos lo ven, por lo menos en el versículo 36, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios, ¿cierto? Lo señaló a ellos, el Cordero de Dios. Él los discipuló, Él los preparó, hasta que le señaló el Cordero, y Él dijo que tenía que crecer para que el Señor, ¿qué? Aumentara, ¿sí? ¿Y qué pasó? Le pasó ahora el ministerio ¿a quién? Hacia el Señor. Porque ese es el objetivo, que las personas se independicen y comiencen a tener una relación, una comunión con el Señor de tal manera, tan personal, que comienzan a traer otros a Jesús. Veamos la sucesión. Versículo 37. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron ¿a quién? A Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde habitas? Ellos querían ser discipulados, querían ver dónde el Rabí vivía, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Se fueron con él, y dice la palabra de Dios allí, que y les dijo: venid y ved. Entonces, ¿qué pasa? Dice que fueron y vieron dónde moraba y se quedaron en aquel día, porque era como la hora 10. Entonces vemos también cómo el Señor invertía en el discipulado, cómo Él les revelaba cosas grandísimas, porque realmente ellos fueron llevados por Juan el Bautista a reconocer lo que Él era el Mesías, pero ahora ellos estaban evidenciando aquel testimonio que habían aprendido de Juan por sí mismos, por la experiencia propia. ¿Y qué pasa? Y mire la conclusión con que salieron ellos. Y nos dice el versículo 40, nos lo identifica claramente. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero ¿a quién? A su hermano Simón. Lo primero que ocasionó en ellos de lo que aprendieron acerca del Mesías era testimonio. Salir nuevamente, y halló ¿a quién? A su hermano Simón, y le dijo: hemos hallado al Mesías. Ahora, no solamente lo habían hallado ahora por testimonio de Juan, sino que ahora lo habían hallado por testimonio propio. Ya empezaron a caminar con el Señor comenzó a revelárseles a ellos personalmente, y dice aquí que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Eso es lo que estamos haciendo nosotros, a través del discipulado, a través de una sucesión, traemos las personas ¿a quién? A Jesús. Y mirándole Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. O sea, le reveló quién era su papá y todo esto. Imagínense, dice: wow, este es el Mesías realmente, ¿verdad? Nadie tenía que presentárselo nadie tenía que presentarle quién era Pedro. Él sabía de dónde venía, quién era su padre y cómo se llamaba él, ¿verdad? Y dice que quiere decir Pedro. Le dije: ahora te llamarás Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló ¿a quién? A Felipe. Y le dijo: sígueme, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley,
así como los profetas, a Jesús el hijo de José de Nazaret. O sea que él ya tenía una revelación, ya tenía un estudio, ya el Señor mismo le había revelado ciertas verdades que ahora él podía transmitir a otros. Y Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Y cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y ustedes saben cómo es la historia, ¿verdad? Es tremendo cómo ven. Ellos desde un principio aprendieron muy bien qué era el discipulado. Ellos nunca le preguntaron al Señor, Señor, ¿y cómo hemos de hacer discípulos? O Señor, ¿y cómo hemos de testificar? Ellos lo vieron, lo experimentaron con Él. ¿Sí? Entonces para ellos era muy claro cómo ir a ser discípulos. Entonces el Señor lo estaba preparando para la gran comisión, como lo vimos, y finalmente lo hizo, lo logró, ¿no? Entonces el fruto del hacedor de discípulos es la creación de otros discípulos, como lo vemos aquí en esta cadena que vimos en San Juan capítulo 1. El hacer discípulos implica reunir hombres y mujeres comunes y corrientes, enseñarles un mensaje extraordinario y luego confiarles en el poder sobrenatural de Dios, el transmitirlo. ¿Sí? Y lo vemos claramente en ese pasaje, ¿verdad? Cómo van transmitiendo el mensaje del Mesías. Y cuando pasa uno tiempo con el Mesías, cuando uno mora con Él, produce en nosotros el deseo de testificar de Él. Es una manera natural. La obra del ministerio se debe encargar a aquellos que enseñamos lo más pronto posible. Lucas 10:3. Veamos lo que dice, por favor. Y aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Entonces el Señor los envió inmediatamente, ¿verdad? Le da una comisión de poca responsabilidad al principio y a medida que iban ellos madurando, les va dando mayor responsabilidad hasta que finalmente los independizó, diciéndole ya cuando ascendió al cielo, antes de ascender, id y haced discípulos a todas las naciones. Al igual que Pablo hizo con Timoteo, necesitamos animar a potenciales hacedores de discípulos a ser parte de nuestros esfuerzos. Esto debería ser una prioridad, una prioridad. Debemos de seleccionar potenciales hacedores de discípulos, aquellas personas que están apasionadas por el Señor. Como en el caso de los hombres fieles que Timoteo enseñó, deberíamos animar con vehemencia a los futuros hacedores de discípulos e instruir a sus discípulos para ir más allá y enseñar también a otros, para invertir en nuevos hombres y mujeres fieles. Es bien importante eso. Tenemos que invertir nuestras vidas en ellos, instruirlos, animarlos. ¿Por qué es importante animarlos? Porque este mismo Felipe, que era un gran evangelista, este mismo Felipe que discipuló a muchos, después ya cuando más adelante en el ministerio de Jesús, después de madurar y todo eso, estaba dudando, ¿sí? Dudando. Vamos allí por favor a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. ¿Se acuerda cuando el Señor se les revela a ellos y los comienza a preparar para su partida? Que en la casa de mi Padre hay muchas moradas hay, si no fuera así no hubiera visto, no se turbe vuestro corazón. Y mire los que primero empezaron a preguntarle, Señor. El primer versículo 5 dice, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis, ¿qué? Visto. Pero mire quién hace la siguiente pregunta. Felipe, el mismo que al principio discipulaba a todos, le está haciendo esta pregunta al Señor. Y le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Cuando en el principio lo había visto, ¿verdad? Y lo anunciaba como el Mesías. ¿Y qué dice Jesús? Y le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy ¿a quién? Al Padre. Entonces el Señor nuevamente ¿lo qué? El Señor lo motiva nuevamente a creer. Porque es muy fácil uno como discípulo llegar momentos de desánimos. Y ahí necesitamos cuando venga la otra persona y nos ayuda y nos alienta, ¿verdad?
¿Por qué? Porque todos necesitamos los unos de los otros. Bien importante ese punto allí. Si seguimos el plan divino trazado por Pablo en 2 Timoteo 2, del 1 al 3, veremos a los hacedores de discípulos crecer y multiplicarse. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos. O sea, le está recordando, tal cual como lo hice contigo, caminando contigo, viviendo contigo, hazlo de igual manera. Lamentablemente, con frecuencia nos resistimos el dejar a nuestros discípulos ministrar la palabra, porque tememos que pueden cometer errores. Y hay que dejarlos que cometan errores, ¿sí? Mi hermano me discipuló a mí, ¿cierto? Y cometía errores. Pues mi hermano era paciente, me sacaba a un lado, me corregía y me ayudaba y me enfocaba bien. Así es que debemos de hacer nosotros, debemos ser pacientes. Estamos para ser discípulos y ninguno nació aprendido, ¿verdad? Es bíblico el hacer discípulos e implica confiar en el modelo y mandato de Dios lo suficiente como para permitir que la gente trate que incluso a veces falle. Mateo 28, del 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aún los mismos discípulos, todos querían quedarse en Jerusalén hasta que se agarró la persecución, ¿verdad? O sea que todos estamos aprendiendo, hermano. El Señor necesita que nosotros nos lancemos. Lo importante es que usted se lance y dependa del Señor, que ahí habrá otra persona que es la que lo está discipulando a usted, quien le va entonces a ¿qué? Le va a dedicar tiempo para ayudarle en sus fallas, porque esa persona realmente toma cuidado de usted y quiere hacer de usted un buen discípulo. Cuando le damos la oportunidad a la gente de fallar, le damos una enorme oportunidad para crecer como discípulos de Jesucristo. No hay mejor maestro que la experiencia. Proverbios 24, 16. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. 7 veces cae el justo, pero tiene quien lo levante, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. Pero ¿cuántas personas, dígame la verdad, cuántas personas hemos tenido ese sistema occidental, ¿verdad? De discipulado. Y decimos, no, yo no soy capaz de salir allá adelante a enseñar nada, porque tengo que tener la maestría, los títulos, el profesionalismo, ¿verdad? No hemos intimidado. Y eso ha hecho que la obra de Dios sea muy lenta, poco efectiva, y que el enemigo esté ganando terreno sobre la iglesia, hermanos. ¿Sí? Así no debe ser. Pablo no instruyó a Timoteo de ir y enseñar a los que tenían el don de la enseñanza o a los que eran pastores populares o líderes excepcionales. Simplemente le dijo que fuera a enseñar hombres fieles que fueran idóneos o capaces para enseñar también a otros. 2 Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Idóneos para enseñar a otros. Personas que sean capaces, que tengan el deseo de hacerlo. Es todo lo que necesitamos. Podemos confiar en el programa de Dios. Este funcionará porque sabemos muy bien que este evangelio será predicado hasta el fin y entonces vendrá el fin. ¿Sí? Será predicado hasta lo último de la tierra y vendrá el fin. Es más, hasta el Señor le da una última oportunidad al mundo entero, mandando un ángel, de acuerdo al libro de Apocalipsis, a que predique el evangelio eterno antes de que Él venga por segunda vez. El plan de Dios funcionará. Como se dijo antes, en muchos sentidos hemos perdido el arte de hacer discípulos. Nos hemos apartado del modelo bíblico. El hacer discípulos es el arte de transmitir tanto lo que somos como lo que hacemos entrañablemente. Van ligadas. La sabiduría que estamos adquiriendo en la práctica
Porque esta es la diferencia entre conocimiento y sabiduría. El conocimiento simplemente es la adquisición de datos. En cambio, la sabiduría es la aplicación de los mismos. No sustituyas el hacer discípulos con el acto de hacer seguidores o simplemente estudiantes. Nosotros nos debemos replicar en otros. Ese es el éxito del discipulado. No tener simplemente seguidores, simple estudiantes dándole el aplauso porque usted predica muy bonito. Y ya cuando se muere, y eso es lo que está sucediendo en las iglesias en Estados Unidos, iglesias buenas, hermano, donde un gran predicador es la figura, ¿verdad? Pero por lo regular de la misma iglesia no sale el siguiente pastor que va a sustituir a ese cuando ya se muere después de ser anciano. Tienen que llamar un extraño de afuera. ¿Sí? Como pueda que salga malo, como salga que salga bueno, pero por lo regular salen malos, hermano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo está edificado en una audiencia del modelo occidental. Los alumnos se sientan, aplauden y todo el mundo siguiéndolo donde quieran que ellos vayan. Pero ¿y dónde está la replicación? ¿Sí? Hay mucho orgullo todavía en la iglesia de hoy y también en los líderes. No quieren delegar. Les da miedo que quizás el discípulo aprenda más y lo supere a él. Pero no debe ser así, hermano. Hay que dejarlos. Hay que alimentar a los discípulos. Hay que dejarle la gloria al Señor. Debemos de menguar. Y debemos de estar orgullosos y decir, mira, aquí están aquellas personas que yo les dediqué tiempo en el Señor y ahora ustedes son enviados de igual manera como yo los discipulé, ¿verdad? En lugar de decir, yo tengo mis alumnos y la gente que me da aplauso en todo lado, pero a ninguno se le da el derecho de aprender o de por lo menos tratar, ¿sí? Yo cuando estaba pastoreando la iglesia allá en Carolina del Norte, ellos estaban sorprendidos, porque yo permitía que los hermanos que querían predicaran desde el púlpito, ¿sí? Les daba la oportunidad, porque yo les dije, el éxito es que yo salga de aquí y hayan otros que me puedan reemplazar a mí, o si no, no estoy haciendo nada, ¿sí? Y gloria a Dios, así fue. Ellos siempre llamaban pastor de afuera, pero esta vez lo llamaron de adentro, ¿verdad? Y gloria a Dios, un hermano fiel tomó el lugar del púlpito. No sigas el modelo occidental de hacer discípulos y que sientas que debes perder a tu mejor personal con la esperanza de que volverán como profesionales capaces. Es que para que podamos entonces tener éxito en nuestra iglesia tienes que ir al seminario y los envían al seminario y piensan que con eso ya han aprendido cómo hacer discípulos. No. Haz hacedores de discípulos con el propósito de obtener que tus discípulos participen del ministerio antes de lo que la sabiduría convencional te lo exija. ¿Sí? Son pocos los seminarios que hacen práctica, ¿verdad? Son pocos. Y es necesario que se haga la práctica. Pero no solamente que el maestro dé aquí y los alumnos salen a hacer la práctica sin el maestro, no. Ellos necesitan ver al maestro haciéndolo. Como vimos el ejemplo de Jesús como rabino, ¿verdad? Ok, vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este día. Enséñanos, Padre, a ajustarnos al modelo tuyo, Señor, para que la gloria y la honra sea para ti. Y para que tu palabra, Señor, sea fructífera, Señor, en la próxima generación. Y para que ellos también puedan hacer lo mismo. Y que ninguno retenga el conocimiento para sí, sino que lo comparta a los demás. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.